Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Señores, una edición más de Big Tree. Hoy tenemos otro tema interesante, como cada día, tema que les interesa a ustedes y a nosotros también. Hoy vamos a hablar sobre la evolución de Ragnar Lothbrok. Hoy vamos a hablar sobre el protagonista de Vikingo. Me duele la barriga. ¿Te duele la barriga? Tiene parásito el niño. Realmente. Como dice Che, Esto me cae. como dice Che, me duele la barriga. Te hablo de verdad. Ay, me duele. Señores, Ragnar Lothbrok, el vikingo más famoso de la historia. Catalogado como el hombre más peligroso de la historia. Sí, el hombre. Le vamos a dedicar un video solamente a él. No vamos a hablar sobre la serie en general. Vamos a hablar sobre él y esos personajes más cercanos a él. Que influyeron algo en él. Por ejemplo, Asteltan. ¿Qué dime, bueno, lo vemos? No. Hablando principalmente sobre el personaje. Exacto. Me gustaría hablar de la evolución que él tuvo y el cambio que tuvo el personaje dentro de lo que es la serie. Cuando nos presentan a Ragnar en el primer capítulo, Ragnar es un granjero que vive con su esposa y sus dos hijos. Es un vikingo como cualquier otro que tiene ambiciones, full creyente de la religión nórdica, a un nivel que él decía que él era hijo de Odín. Y mucha gente creyó que él era hijo de Odín. Después de eso hizo muy famoso. Bueno, sí, pero al principio lo tomaban como Un loco. un loquito más vikingo que cree que es hijo de Odín, como pasaron miles de personajes más. Sí. Ragnar siempre fue el vikingo diferente. Siempre fue el vikingo diferente, el que siempre pensó de una manera distinta. Inventaba mucho. Hubo un capítulo donde él le menciona a uno de sus rivales que él es un hombre curioso, lo cual se deja ver desde el principio de la serie. Cuando Ragnar conoció al viajero que le entregó la piedra para poder viajar hacia el oeste, nadie lo tomaba en serio. Pero Ragnar, su curiosidad era mucho más grande. Entonces ahí fue que él contrató con Loki para que le construyera un barco. Y sin necesidad de las órdenes de Jack o Conde, él se fue a lo que terminó siendo Inglaterra. Hacia el oeste. Exactamente. Perdón que te interrumpa, tú vas a seguir ahí. Los vikingos, o por lo menos la gente de Kattegat, en una temporada específica del año, salían a saquear y a buscar comida, municiones, no sé lo que ellos buscaban, al este. Esa era la costumbre. Porque ese era el lugar seguro, donde ellos ya habían ido. Exactamente. Pero Ragnar Lothbrok dijo, yo quiero ir a otro lugar. Yo estoy harto de lo mismo, estoy cansado de lo mismo, quiero algo nuevo. Exacto. Continúo. Con respecto a eso que él mencionó antes de seguir, en el este él veía que había escasez. Ya no era lo mismo que al principio, porque como ya siempre todos los años iban siempre al mismo lugar, los recursos de ese lugar donde ellos iban, que era el este, se estaban agotando o estaban ya agotados. Ellos mismos lo estaban agotando. Entonces, él siempre fue una persona inteligente. Sí. Él sabía que debían de haber más tierras como la había en el este. Y por esa razón, y dado el viajero que él conoció, quiso ir al oeste. Cuando la primera temporada, Ragnar siempre fue creyente de lo que eran los dioses y todas esas cosas. Sus dioses nórdicos, Odín, Cuando él viaja al oeste, él conoce lo que es la religión cristiana. Sí. O la religión católica. Sí, lo católico. Cristiano. Exacto. Conoció al Dios cristiano, que es todo el mismo Dios que conocemos, que es Jesucristo. ¿Qué pasa? Él tuvo un cambio. Cuando él vio que no era una sola religión la que había, su curiosidad fue tanta que él le pidió a Asteltan, que fue un esclavo que él trajo, que voy a mencionar algo que él hizo ahí. Era monje. Exacto. Y él lo convirtió en su esclavo. Exacto. Ragnar le causó curiosidad esa otra religión. Tanto así que le pidió a su amigo que le enseñara a orar. O sea, otro vikingo no haría eso ni aunque lo mataran. Pero por eso Floki se enojó con Ragnar. Exacto, porque se estaba acercando demasiado a lo que era la religión cristiana. Ragnar nunca tuvo miedo de conocer cosas nuevas. No, el tipo era un inventor, un curioso, como él mismo dijo. Ragnar llegó a un punto, y tú estás claro, ya varias temporadas después, de que su percepción sobre los dioses cambió totalmente. Ya él no era tan creyente ni de los dioses cristianos ni de los nórdicos.
Wow, pero ya tú te fuiste a su clima. No, porque para que tú veas lo que Cambio pasó, que tuvo, la exacto. evolución del personaje que tuvo. Él al principio decía, él era tan creyente de la religión nórdica que él decía que era hijo de Odín. Sí. Oye, mira el nivel de creencia que él tenía. Él, en la aldea, el divino que se llama, el adivino es Evidente. el vidente. Todo el mundo confiaba en el vidente. Lo que el vidente decía, Eso era. sin cuestionar nada. Y que conste que el evidente siempre respondía en parábola o acertijos. Exacto. Él nunca te decía una palabra. O sea, había mucha coincidencia y era verdad. Dentro de la serie, lo que decía el evidente era verdad. Pero él nunca te decía, por ejemplo, tú vas a tener 10 hijos. Él decía, y la cochina tendrá hijos. Tú tienes que asimilar que era tú la cochina si tú eras mujer, por ejemplo. Tú tenías que darle sentido a lo que él te decía. Pero todo el mundo seguía esas órdenes a nivel de ciegas. Ragnar llegó a un punto, él era uno de esas personas que seguía esas órdenes ciegas. Pero él llegó a un punto de que él no creía lo que él decía, porque como él bien dijo, tus respuestas dejan más preguntas que respuestas. Le dijo a ser evidente. Y en una también le dijo al vidente, después cuando él se volvió medio incrédulo, le dijo al vidente, yo creo mi propio destino. Exacto. Le dijo, tú me hablaste de un destino, y fui yo que me guié a este destino. Ya te hablo del final, no voy a seguir abordando en eso para dejarlo más para adelante. Por cierto, habrá spoiler en este video. Okay. En ese mismo momento, de lo que mencionaba ahorita, del cambio que él tuvo en lo que es su creencia, él le dijo al vidente en ese momento que los dioses fueron creados por los humanos para responder lo que ellos tienen miedo de responderse a sí mismos. Wow. O sea, el humano fue que creó en su mente a los dioses. Exacto. En su mente él dice que el humano fueron que crearon a los dioses, tanto el dios cristiano, nórdico, griego, el que tú quieras, para que respondan lo que ellos tienen miedo de responder a sí mismos. O sea, hay personas que toman acciones debajo de la palabra de Dios o su Dios, ya sea un Dios, el Dios cristiano o como hay muchas religiones. Griego, nórdico, budaísmo. Toman decisiones bajo ese poder divino. Sí. Para ellos como desliarse de lo que ellos van a hacer. Cualquier cosa fue porque Dios me dijo por él. Ajá. Tú sabes que lo que dice Reinhardt tiene algo de razón aplicando en la vida real, aunque yo soy de raíces cristianas evangélicas, mis creencias se basan en el evangelio, nací en el evangelio y creo en el evangelio. Pero lo que dice Reinhardt tiene razón. Había un tiempo en que la gente se creó a un dios sol, la gente se creó a un dios luna o diosa luna. ¿Tú me entiendes? Exacto. Y realmente la gente se necesita un Dios. Exacto. Aunque vamos a decir que no hubiera Dios. Yo creo que hay un Dios. Pero la gente se crea a un Dios porque necesita algo superior a él. Necesita una explicación de lo sobrenatural que pasa. O sea, ¿quién nos creó? ¿Por qué existimos? La curiosidad del ser humano hace que uno mismo se crea a un Dios. Creo que eso es totalmente acertado. Exacto. Y es necesario. Por el simple hecho de que las masas crean a un personaje divino, ya sea real o no. Gracias a esa creación que ellos hicieron de un personaje divino, hay acciones que ellos no toman por miedo a ese personaje que ellos crearon. A esa represalia. O sea, ese personaje divino que ellos crean hacen que el humano tenga cierta cautela sobre lo que va a hacer. Si ellos no creyeran eso, el humano haría de todo. Mira, bíblicamente se demuestra que el ser humano necesita a alguien superior a él. El pueblo de Israel no tenía rey, el pueblo de Dios. Tenía profetas que hablaban que Dios hablaba a través de ellos y eso, tú sabes, sumo sacerdote y ese tipo de cosas. Y el pueblo de Israel fue donde Samuel, que era el profeta de Dios en ese tiempo, y dijo, necesitamos un rey. Queremos un rey. O sea, ellos querían que hubiese una persona por encima de ellos. Y ahí fue cuando Dios dijo, a eso demuestra que la humanidad siempre ha necesitado algo que los guíe. Necesita algo que los guíe. Exacto. Ellos fueron, no había nadie superior a nadie, por ejemplo. Pero ellos fue que dijeron, necesitamos un rey. Y ahí fue que Dios mandó a bautizar a Saúl, que fue el primer rey israelí. Y volviendo a la serie, dentro de ese mismo contexto, fue que él tuvo ese razonamiento de que los humanos fueron quienes crearon los dioses. O sea, los dioses no crearon a los humanos. Nosotros los hicimos porque lo necesitamos para que nos guíen y tener algo que nos avale lo que nosotros vayamos a hacer. Sí. O sea, que no sabe que hay algo que lo hicimos porque sí. Sí, realmente. Tú sabes que Ragnar fue un personaje que fue creciendo poco a poco. Ragnar no se volvió grande de la nada.
Ragnar fue un tipo que fue escalando poco a poco. Ragnar comenzó con su primer viaje a Inglaterra, buscó mucho oro, después volvió de nuevo, buscó mucho más oro, conoció otros reinos allá en Inglaterra, primero el reino del rey Ael y luego el rey Elbert, que era en Sí. Wessex. Así mismo como Ragnar se fue haciendo famoso y grande, fue teniendo un descenso cuando fueron pasando los años, incluso se hizo viejo. Hubo un momento que creo que fue Björk que le dijo, ya yo soy un hombre viejo, cuando nosotros todavía lo veíamos como un héroe. Y ahí, en esa serie, se da a demostrar que las personas no se valoran cuando tú las tienes. En ese momento que Ragnar comenzó a descender, yo diría que fue en su primer viaje a París, que quedó con heridas internas, ese tipo de cosas. De ahí para acá fue que Comenzó su comenzó a descenso. empezar. No como personaje, porque la calidad del personaje se mantuvo, sino como guerrero, Un guerrero, como explorador y todo exactamente. eso. En ese descenso, la gente dejó de valorar a Ragnar. Cuando él se perdió, me voy a adelantar un poquito, pero no para dañar la cosa. Cuando él se perdió, Ajá. la gente le perdió el respeto a Ragnar, que se fue como por 12 años. Y Le perdieron el respeto mientras él no estaba, pero cuando él volvió a aparecer de nuevo, que todo el mundo no quería, por ejemplo, marcharle, él retó al pueblo a una pelea. yo digo que le perdieron el respeto a nivel heroico, no a nivel de guerrero. Hubo un tipo que hasta lo escupió. Cuando él iba a volver para Inglaterra, dijo, voy a Inglaterra a vengarme por lo del asentamiento. Y el tipo le dijo, mi primo estaba ahí, mi hermano, no sé. Le escupió la cara. ¡Puf! Le aguó. Digo que tuvo que cerrar, desenterrar sus tesoros. Él había ahorrado toda su vida. Y comenzar a regalarlo. Para que vayan con él. O sea, ya la gente no lo valora. O sea, la gente que los alianos hubieran matado por ahí un viaje con Ragnar. Exactamente. Ragnar terminaron ofreciéndole dinero para que ellos pudieran ir con él. Para que ellos pudieran ir con él. Y como te dije, que las personas no te valoran en vida. Spoiler. Cuando Ragnar murió, dijeron, Ragnar fue un dios. Ahí fue que lo tomaron como un dios de verdad. Ahí fue que él fue el vikingo más famoso. Se da a demostrar en vida real, un ejemplo vivido por nosotros dos. Tú y yo que nos conocimos practicando béisbol. Viva, venía hablando de eso con mi papá el otro día. Para mí Viva ha sido el mayor héroe aquí en este pueblo, en La Victoria. Viva rescató muchos jóvenes de la delincuencia, de la calle, a cambio de nada, a cambio de nada. Tú sabes que uno casi nunca le pagaba a Viva, tú sabes. Y Viva sacó mucha familia de la pobreza en La Victoria. Viva hizo familia millonaria aquí. Después de Dios, gracias a Viva, aquí hay gente millonaria de verdad, en dólares. Viva es el papá de la mayoría de las personas de nuestra generación. Sí, y Viva, en vida nunca se le reconoció eso. Viva andaba, Viva tenía problemas con apuestas, con los juegos de gallo y eso, y Viva perdió su fortuna. Y Viva en la calle andaba como una persona más. Ahora que Viva murió, es que nosotros reconocemos a Viva como de verdad el héroe que merece ser. Incluso le pusieron el nombre de él al play, o el estadio de béisbol donde nosotros jugábamos. Ahora el play se llama Anselmo Chara. El estadio de béisbol Anselmo Chara, creo que. Pues bien, seguimos con Ragnar. Ragnar fue un tipo que, como dije, así como comenzó su ascenso, hubo un momento que como guerrero y explorador por su estado físico fue bajando también. Y eso que se hizo dependiente de una droga también. Ese fue uno de los mayores problemas. Para mí, si él no hubiese caído en la droga por culpa del personaje que apareció, él no hubiese tenido un buen pick. Ya él no estaba bien por algo que pasó, spoiler. Después que murió Amsterdam, ya él no estaba bien mentalmente. Fue un golpe muy fuerte para él porque estaba estable. Era un personaje y una persona a quien él quería mucho. Ragnar siempre, como mencioné antes, Ragnar siempre fue el personaje distinto, o el vikingo distinto. Cuando yo tuve el primer viaje a Inglaterra, que él trajo de esclavo a Amsterdam, que era un monje, donde ellos atacaron, cuando ellos llegan a Kattegat, que es su pueblo natal, el conde toma la posesión del oro y toda la plata que ellos trajeron, inclusive los esclavos. El conde le dijo a los vikingos que fueron a la excursión y trajeron todo el oro, de todo lo que trajeron, pueden tomar una sola cosa. Un vikingo normal, como hicieron la mayoría, hubiese tomado oro o plata. Ragnar, como siempre, fue inteligente, la persona distinta del montón. Él prefirió tomar al esclavo que él trajo, porque él sabía el idioma de ellos
y así él podía aprender el idioma de ellos también. Y conocía las cosas geográficamente en Inglaterra, que Él era lo que más le interesaba a Ryder, la geografía. Él iba a tener más conocimiento, que era más importante que el oro que le iba a tener por o sea, a mí no me interesa, por ejemplo, el dinero. A mí me interesa hacer dinero. Exactamente. Lo mismo pasó con Ryder. A Ryder no le interesa el oro. A Ryder no le interesa un pedazo de tierra. A Ryder le interesa de dónde viene ese oro y de dónde viene esa tierra. Ryder fue un tipo, como acabamos de decir, el mejor vikingo de la historia. ¿Tú me entiendes? Cuando ellos viajaron a París, todos tenían su disputa, tanto Bjorn, Lagertha, Floki. Yo no. No, Bjorn también al principio, en la mesa. Al principio en la mesa también. Todos querían ser el jefe, prácticamente. Principalmente Floki, que tenía una disputa con Ragnar por un tema de celos, se podría decir, en verdad. Era de celos. Ragnar lo que hizo fue, ok, ustedes tomarán el manejo del ataque a París. Ustedes eran solos, yo nunca metí mano con eso, ustedes solo con eso. Sucede y acontece, fracasan. Todos ellos fracasan. Arrolladoramente. Exacto. Cuando ellos fracasan, Ragnar hace una reunión cada uno y le pregunta, ¿cuál es mi nombre? A todo el mundo. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi nombre? Le digo, todo el mundo dice, el rey Ragnar. Exactamente. Digo, todos ustedes fracasaron. Yo no lo haré. Y como siempre, terminó resolviendo los problemas y lograron conquistar París. De una forma legendaria, que no podemos hacer por eso toda la serie, no podemos ver la serie, eso lo pasa en la tercera temporada. Realmente. Vamos a hacer tu video, loco. Ya, ¿verdad? Porque si seguimos ahí, la palabra lleva del gusto de Ragnar. Señores, por favor, comenten. Comenten, suscríbanse. Denle like al video. Presión, por viva. No te rías. No, porque tú eres un payaso. Comenten. Díganme qué les parece la serie, qué les parece Ragnar como protagonista y de qué serie quieren que nosotros hablemos. Denle like, suscríbanse y esto es Big 3.